Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta charla del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, después de el impasse, que no fue tal, motivado porque la semana pasada muchos de nosotros estuvimos en el Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, y bueno, ya estamos de vuelta, el Congreso fue muy exitoso. Trabajamos mucho, hubo muy buenas ponencias, así que bueno, ahora otra vez retomamos nuestras charlas y hoy vamos a recibir a una investigadora, Astrid Daur, que es doctora en Historia por la Universidad Católica de Argentina, la UCA, es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Fue becaria doctoral y postdoctoral del CONICET, como yo. Es magíster de triple titulación por las universidades de París, Panteón, Sorbonne, UNA, Universitat degli Studi di Padova y la Universidad de Évora, en Portugal, en conjunto con el consorcio TPTI Erasmus, con especialización en patrimonio inmaterial. Es miembro de varios centros de investigación, es integrante del programa de estudios de la Argentina contemporánea, en articulación con el doctorado en Historia de la UCA, imparte cursos de grado en la carrera de Historia, es profesora adjunta del Seminario de Historia Sociosanitaria Latinoamericana, en las carreras de Kinesiología y Fisiatría, Enfermería y Obstetricia en la Universidad Nacional de Burlingame. Ha realizado estadías de investigación en varias universidades del extranjero, es revisora externa de revistas argentinas e internacionales, autora de varios libros y artículos sobre el curanderismo y la historia de la medicina, que justamente va a ser el tema al cual se va a referir hoy, representaciones de la medicina popular y sus agentes a través de la documentación judicial. El caso del Archivo Judicial del Sur de la provincia de Buenos Aires, 1869-1900. Astrid, es un gusto tenerte acá con nosotros en el instituto, así que adelante, el piso es tuyo. Bueno, muchas gracias Viviana. En principio quiero agradecer al doctor Ezequiel Abásolo y a la doctora Viviana Kruger por la invitación y por permitirme compartir parte de lo que ha sido y continúa siendo mi investigación desde hace aproximadamente 10 años, que versa sobre representaciones de la medicina popular a través de diferentes tipos de documentación, específicamente en este caso, teniendo en cuenta la naturaleza del instituto, pongo a discusión y a disposición lo referente a algo que fue parte de mi tesis de grado, de licenciatura en historia, de doctorado y continuó con mi postdoctorado, que se refiere a las diferentes representaciones que existen sobre la medicina popular a través de la documentación judicial. Particularmente yo trabajé dos archivos judiciales del crimen, el de la capital, que se encuentra resguardado en el Archivo Histórico Levene, y el criminal de el Departamento Judicial del Sur de la provincia de Buenos Aires en la sede de la ciudad de Dolores. En esta oportunidad voy a hacer una breve presentación, dado que el tiempo es tirano también, y para dar la oportunidad de que ustedes hagan algunos comentarios, preguntas, una breve presentación sobre algunas de las cuestiones que yo encontré en los expedientes judiciales en este caso. En principio, mi interés siempre fue trabajar cuestiones relacionadas sobre la medicina no diplomada o lo que hoy se diría la border medicine o medicinas más tradicionales, que han sido un campo hasta no hace muchos años poco explorado desde la historia de la salud y de la enfermedad. Si bien hubo algunas aproximaciones a este tipo de medicina desde varias disciplinas, la sociología, la antropología, e incluso algunos trabajos desde el derecho, desde la historia propiamente dicha de esta disciplina no hubo un acercamiento. Algunos trabajos, tal vez pioneros, como los de Diego Armus, María Silvia Dilicia, Juan Pablo Bubelo en cierta forma, Fleitas para Salta,
Carbonetti para Córdoba, pero para provincia de Buenos Aires específicamente no hubo muchas cuestiones a las cuales fuesen abordadas por diferentes historiadores. En mi caso, decidí trabajar esta cuestión, siempre fue un tema que me interesó y me sumergí poco a poco a lo largo y ancho de varios años en lo que tiene que ver con el trabajo de expedientes judiciales, los cuales implican un tratamiento bastante particular y son un tipo de documentación muy específica y especial, especialmente para los que venimos desde la historia y no somos especialistas en derecho, sino que nos sumergimos tanto en una estructura documental muy específica, un discurso muy específico que muchas veces nos lleva a meternos en diferentes cuestiones, tanto en la legislativa, normativa, estructuras institucionales, pero que son de gran utilidad para abordar cuestiones de la índole social de la población. Muchas veces sucede, particularmente en mi caso, que al trabajar cuestiones relacionadas a lo que es sectores denominados populares o aquellos que carecen de una instrucción o que dejan un testimonio directo escrito, particularmente antes de la alfabetización masiva del siglo XX, como bien señaló Viviana, yo me voy a abocar a lo que es finales del XIX e inicios del XX, una de las maneras de poder acceder a la vida cotidiana, prácticas, usos, costumbres, es a través de la documentación judicial, que también ya de por sí tiene una particularidad. La documentación judicial existe muchas veces porque hay un conflicto que debe salvarse, que debe ser resuelto y que implica la intromisión y la mediación de agentes estatales. Y aquí es lo interesante porque cuando hablamos de medicina popular y uno accede a los diferentes expedientes, tanto en el Departamento Judicial del Sur como en el de la capital, encuentra que hay diferentes cuestiones que son abordadas y que engloban el ejercicio ilegal de la medicina. Esto tiene que ver con una cuestión de especificidad del término que va a ir cambiando, se va a ir modificando a lo largo del tiempo. En un principio se hablaba de curanderismo, otras veces directamente ejercicio ilegal de la medicina, otras veces directamente ejercicio ilegal de la obstetricia, ya más en consonancia con una legislación más moderna a partir de 1918 y 1936, y también tiene que ver con va en paralelo con una proliferación en un momento de casos, a fines del XIX, inicios del XX, después hay como un detenimiento en la primera mitad del XX y que vuelve a resurgir en la década del 50, y eso tiene una razón de ser que se corresponde con que hay un incremento de la actividad por parte de un sector pujante que busca su profesionalización y su reconocimiento, tanto por parte del Estado como por parte de la sociedad, que son los médicos. Mi trabajo específicamente se desarrolla durante el proceso de medicalización en la provincia de Buenos Aires y específicamente de una medicalización en zonas rurales, en las cuales, no sé si puedo compartir pantalla, Viviana, ¿estoy habilitada? Ok. Dame En las un cuales minuto, espérame un minutito sí, sí, no hay problema, no hay problema. que En te... las cuales, si uno toma en consideración este proceso de medicalización, implica que hay una denostación y un intento de monopolización por parte de un sector médico liberal profesional que busca ser el único capaz y autorizado para poder determinar qué se debe hacer y qué no se debe hacer en caso de enfermedad o no. En este sentido, lo que se busca y promueven ya desde muy temprano, desde 1852 en adelante, pero que va a tener una cristalización en la década del 70, es una sanción de la ley de ejercicio de la medicina, que en provincia de Buenos Aires es pionera y que va a tener su réplica posteriormente hacia la década de los 80 y los 90 a nivel nacional. Ya estás habilitada, Astrid, para compartir pantalla. Perfecto. Muchas gracias. A ver si lo están viendo. La ¿Están estamos viendo viendo, la...? la estamos viendo, pero para que se vea mejor, pone Sí, estoy las buscando el modo hojitas. presentación. Ahí Ahí está. está. Bueno, esta es la carátula que había propuesto. A ver si pasa.
No, ahí está. Cuando hablamos de a qué podemos definir como medicina popular, vuelvo sobre lo mismo. Se la puede definir como todas aquellas prácticas médicas que no se encuentran institucionalizadas. Y esto es muy importante, porque si tenemos en cuenta que nos encontramos en un proceso tanto de construcción de instituciones del Estado nacional, provincial y municipal, la medicina popular, a los ojos de los médicos, termina siendo, y en parte por la jurisprudencia, un resabio de una Argentina o una provincia de Buenos Aires que no es moderna. Y volviendo sobre el tema, que en muchas ocasiones no cuentan con reconocimiento por parte de las autoridades médicas, académicas y estatales. Cuando uno analiza lo que es este periodo de 1850, 1860, si se quiere, hasta el 1900 e incluso un poco más avanzado el siglo XX, lo que va a encontrar, ya sea a través de la documentación judicial como de otro tipo de documentos, es que el mercado terapéutico es muy amplio y muy diverso. ¿A qué me refiero? Que hay diferentes oferentes, ya sea médicos, alopáticos, institucionalizados, como así también diferentes tipos de practicantes de medicinas que en muchos casos se los denomina charlatanes, curanderos, homeópatas, etcétera, espiritistas. Y es un momento en el que hay que pensar de que se bordea continuamente en zonas grises, ni bueno ni malo, ni una cosa ni la otra. Y es así que a partir de 1870, si uno empieza a mirar, como ya les señalé, la documentación, tanto judicial como de carácter legal, se empieza a dar una mayor persecución, ya existía, por parte de las instituciones, en principio por los médicos, y que tiene su correlato en documentación judicial, hacia los llamados curanderos. Al ser el inicio de la medicalización, las denuncias por ejercicio ilegal de la medicina, curanderismo, aborto, ejercicio ilegal de la obstetricia, de la farmacia, van a ser un mecanismo de legitimación por parte de la corporación médica frente a un universo de prácticas médicas y de sus agentes, a los cuales ellos ven como sus competidores inmediatos por la clientela. Como ya, bueno, aquí pueden, como señalé, cuáles son las carátulas más habituales cuando nos referimos a estos temas. Y que aparecen asimismo diferentes tipos de curanderos y diferentes tipos de menciones, tanto tatadioses, hueseros, hidrópatas y algunos que se autodenominan médicos, que son los menos, porque si bien la gran mayoría de los personajes que aparecen en los documentos son personas analfabetas, no quería decir que no conociesen que había una limitación hacia la práctica médica y simplemente ellos se autorreferenciaban como buenos samaritanos o personas que querían ayudar al prójimo, que solamente hacían uso de conocimientos que ellos poseían y que ponían al servicio de la población en circunstancias excepcionales, entiéndase, ausencia de médicos, ausencia de recursos económicos, distancia de un poblado en una zona rural o directamente cuestiones que rayaban más lo cultural. Aquí, si ustedes miran, y pueden apreciar un cuadro de las profesiones sanitarias. Esta es una elaboración propia que se encuentra en el censo de la provincia de Buenos Aires de 1881 y ahí, si uno mira dentro del espectro estatal, el curandero sigue apareciendo como una profesión, algo que aparecía en el censo del 69, si bien su práctica ya estaba condenada legalmente desde 1870. Entonces ustedes podrán ver de que en ciertas zonas la cantidad de curanderos superaba muchas veces a los médicos o no. Tengamos en cuenta que esto también tiene que ver con seguramente, con un subregistro de los curanderos, porque muchos de ellos no dirían que practicaban el curanderismo o la medicina popular por temor a represalias, como así también algunos que lo hacían como una actividad subsidiaria de sus actividades normales. Lo mismo sucede si uno mira con el cuadro de las profesiones sanitarias correspondientes al segundo censo nacional de 1895, vemos cómo van bajando la proporción
para provincia de Buenos Aires, tanto de curanderos por sobre los médicos, pero esto no quiere vuelvo a lo mismo, probablemente esto está por debajo de la media, incluso serían muchos más, pero siempre teniendo en cuenta las limitaciones de la legislación. ¿Y por qué hablo de las limitaciones que les traía la legislación? Porque algunas de las frases más habituales ya por parte de los médicos y en consonancia con algunos discursos que se hallan en la fuente de la documentación judicial, tiene que ver con que son perniciosos para la población, que son muchas veces los causantes de buena parte de las enfermedades. Por ejemplo, Manuel Montes de Oca en su tesis para optar al grado de médico y cirujano en 1854, los bautizó como gusanos roedores que carcomen las raíces de la nación, o Barbieri, uno de los padres de la psiquiatría y psicología modernas en la ciudad de La Plata y de la Facultad de La Plata, hablaban de el espanto que generaba la presencia de estos personajes aún en el siglo XX, en el siglo de la luz, y cómo muchas veces sus propios colegas los recomendaban. Y asimismo, por otro lado, uno de los padres de la farmacología argentina, Juan Domínguez, rescataba muchas veces el conocimiento de estos curanderos como parte de una tradición que debía salvaguardarse, pero al mismo tiempo estudiarse para buscar qué podía sacarse en beneficio. Bueno, las causas de la medicina popular, que ya se las mencioné, tienen que ver con escasez o ausencia de recursos humanos diplomados, como al mismo tiempo la escasez y la negación por parte de los médicos de aceptar pagos en especie, se buscaba un pago en metálico, esto en consonancia con el proceso de profesionalización que se planteaba de la medicina, y una de las cuestiones tal vez la más relevante y la menos medible, que tiene que ver la de índole cultural. Al respecto, sobre los curanderos, sobre lo que aparece, algunos dichos sobre ellos en la documentación judicial, tenemos el testimonio sobre un curandero en la localidad de Coronel Dorrego, Ernesto Preciado, que señalaban que tiene conocimiento por referencias, esto es un testimonio, y habérselo dicho además el mismo Preciado, de que durante la ausencia hasta la fecha del doctor González García, es decir, un médico diplomado, o sea, desde el tiempo que éste falta de la localidad, ha ejercido la medicina, lo que es de pública notoriedad, y que en cuanto a los medicamentos que haya suministrado a los enfermos, no los declara porque ignora que los hayan empleado. Esto tiene que ver con algo muy importante, cuando señalan que es de pública notoriedad y aparece continuamente en la documentación e incluso en memorias de algunos médicos, que se señala la connivencia entre los médicos populares y autoridades locales que permitían el desarrollo de sus actividades, ya sea por la ausencia de médicos o porque no veían directamente nada pernicioso en su accionar, pues consideraban que formaban parte de la sociedad. En cierta forma, pero en diferente cuestión, aquí tenemos este caso en Coronel Suárez del médico Manuel Gámez, es muy particular porque él firma un certificado de defunción de un niño que falleció por una neumonía y que es elevado este certificado al registro civil y el jefe del registro civil se niega a aceptarlo porque no es un médico habilitado. Entonces se desarrolla toda la denuncia por ejercicio ilegal de la medicina sobre un personaje del cual tenían conocimiento que ejercía la práctica médica, no solamente en Coronel Suárez, sino también en localidades aledañas, y que al llegar al momento en que éste firma un certificado de función de un niño que le había tratado, recién ahí es acusado por ejercicio ilegal de la medicina, es decir, por fraguar un documento público. Y el extracto que ustedes van a ver, que tienen en pantalla, se refiere a aquello que señalaba el médico que realizó la autopsia del niño, cuando dice que muchas de las defunciones se producen en manos de curanderos podrían evitarse si las autoridades fueran un poco más rígidas. Aquí hay una fuerte crítica hacia las autoridades locales, como así también a las autoridades judiciales. ¿Por qué? Porque si uno analiza, no tenemos tiempo de verlo ni en 20 minutos, pero si uno analiza en realidad varias de las sentencias, muchas veces los jueces de la Cámara del Crimen
absolvían a estos médicos curanderos que estaba comprobado que desarrollaban su actividad, señalando que no tenían la intención de dañar a otros, sino que por el contrario lo que buscaban eran aliviar el padecimiento con un acto de buena voluntad de la población. Bueno, y aquí es una breve la bibliografía. ¿A qué me refiero con esto? Si uno analiza directamente mucho de lo que se encuentra escrito en la legislación y lo que encuentra en los fallos judiciales, podemos ver la gran distancia que hay entre la norma y la práctica. Una cosa es la aplicación de la ley y la interpretación de la ley en fines del en el último tercio del siglo XIX e inicios del XX, en donde las condenas a los curanderos son menores en el Departamento Judicial del Sur, las cuales se van a ir incrementando conforme pasa el tiempo en la década del 20, 30 y 40, que no está aquí tratado, y tiene que ver ya sí con un cambio en buena parte, ya sea de la legislación, pero también de una cuestión cultural y una paulatina intromisión de las prácticas de medicalización instauradas por la corporación médica. Las representaciones, para ir cerrando porque ya me estoy quedando sin tiempo, las representaciones que uno puede hallar dentro de los expedientes judiciales del Departamento Judicial del Sur tienen dos aristas. Por un lado, la del buen samaritano, que es aquel que acude en auxilio del vecino, aparece mucho la palabra vecino, la cuestión de la comunidad, de la cercanía, la confianza que se le deposita y la desconfianza frente al médico diplomado, que es un extraño en la comunidad rural. Y por el otro lado, el discurso que se intenta instaurar desde la medicina hegemónica y, por supuesto, desde la parte acusatoria representada por el fiscal, en la que ven a los médicos populares como un sinónimo de atraso y violadores consecuentes de la ley, pero al mismo tiempo señalan muchas veces que son un mal necesario frente a una población con una fuerte demanda de servicios en materia de salud y una escasa oferta por parte del Estado y al mismo tiempo por una incapacidad de la corporación médica para hacer frente a la demanda de una población que va increciendo, pero que al mismo tiempo posee desconfianza frente a prácticas o a personajes que no difieren mucho de sus conocimientos de aquel vecino que tienen a la vuelta a 2 leguas, 3 leguas de distancia. ¿Por qué? Porque hasta tanto la medicina, de la mano de la bacteriología, la microbiología y la aplicación de los diagnósticos por imágenes y de laboratorio, no va a diferir ni en diagnósticos ni en tratamientos muchas veces de el de los curanderos. Entonces, entre aquel que me paga, que me cobra el metálico y yo no lo tengo, y aquel que directamente me acepta una docena de huevos, un pollo o un cuero, la población rural particularmente se queda con ellos. Y termino porque si no, no terminamos más. Bueno, muchas gracias, Astrid. ¿Me podés devolver el comando? Hacerme Sí, a cómo mí no. anfitriona, Espera, espera un segundito que te busco porque tengo que ir a participantes. a mi nombre. Sí, y ahora te pongo como... Ahí está. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias. A ustedes. Interesantísimo el tema, muy interesante. Bueno, ahora se abre este espacio, por lo menos empezamos y cualquier cosa cuando nos quedamos sin tiempo eh, lo, lo volvemos a entrar, de comentarios, preguntas y todo lo que se nos ocurra, ¿no? Primero, antes, bueno, obviamente estoy mirando a ver si veo alguna mano levantada, pero mientras vemos las manos que se levantan, quiero pedirte que hagas una aclaración con respecto a cuando vos hablas del archivo de la capital. Vos te estás refiriendo al archivo histórico de La Plata, que es el archivo Ricardo Levene. Te digo que lo aclares porque acá hay gente de México, gente de España, Sí.
Así que Antes de la federalización, perdón, estoy con un caramelo porque tengo la garganta con estos cambios de clima, la miseria. Antes de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, es decir, que deje de ser capital de la provincia de Buenos Aires, existía lo que es el juzgado de la capital de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires. Cuando se produce la federalización, en la década del 80, ese juzgado deja de existir y todos sus recursos, todo lo que vendría a ser el archivo histórico, pasa a la nueva capital de la provincia de Buenos Aires, que es la ciudad de La Plata. Por eso en un principio yo nombré el archivo histórico Levene de la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Pero en un principio, antes, ¿por qué lo nombro? Porque el periodo que yo trabajé en mis investigaciones comprende previo a la federalización de la ciudad de Buenos Aires y posterior a la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Cuando se federaliza, todo el acervo documental correspondiente a lo que tiene que ver con la administración de la capital de la provincia pasa a La Plata. Entonces, ese es el archivo, por eso se corta en la década del 80 ese archivo de la capital, porque desaparece. Ya después uno lo tiene que ir a buscar a lo que tiene que ir con el archivo judicial del departamento de La Plata. muy bien, Es muchísimas ese. gracias por la aclaración. No, no, Bueno, vamos a ver si hay otra. error mío que no lo dije No, antes. no, yo me imaginaba que era así, pero quería que lo explicaras vos. Bueno, a ver si tenemos preguntas. Les pedimos que levanten la mano. Ahí, Salvador, presentate, por favor. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes aquí en España. No sé, en Argentina al mediodía es. Bueno, buenas tardes a todos. Un Buenas tardes. saludo, doctora Viviana Kruner. Un saludo, doctora Astrid, y a todos los contertulianos. Bueno, yo soy Salvador, soy alumno de doctorado de la Universidad de Alicante. Soy licenciado en Derecho, máster en Derecho de las Administraciones Públicas, especialista en mediación y cuando ha hablado la profesora me ha recordado esto del curantismo. Voy a hacer un comentario, y después haré la pregunta. Me ha llevado a la niñez. Pues me ha llevado a la niñez porque mi madre, yo soy de un pueblo, soy de la provincia del norte de España, un pueblo muy pequeñito, en el cual había unas comunicaciones muy escasas y médico no había. No había médico, ¿eh? Entonces, para ir al médico había que ir a la capital de la provincia o a un pueblo un poco más grande o tal. Y bueno, pues por suerte o desgracia estaba enfermito. Y como estaba enfermo, pues me llevaban a un curandero, donde los curanderos lo que hacían en aquel entonces, pues eran unos rituales rezo mágicos con pócimas, entiéndase las pócimas que son remedios naturales, de infusiones y tal. Bueno, a mí no me curaron porque lo que tenía, la insuficiencia respiratoria que yo tenía era de efecto del desvío del tabique nasal, por supuesto no me lo curaron. Pero bueno, había gente que sí, ciertamente, pues le sacaban de algún apuro. Y claro, si no podías acceder al médico, ¿a quién accedías? A quien tenías a mano. Y en mano era el curandero o la curandera. Y bueno, había gente que tenía verdaderamente cola, ¿eh? Había gente, incluso había que desplazarse a ciertos pueblos lejos con unos medios de desplazamiento un poco rudimentarios, pero bueno, se llegaba. Entonces, claro, yo mientras usted hablaba, profesora Astrid, he estado mirando, porque claro, yo no soy especialista en derecho penal. Lo mío es el civil y el procesal en concreto, el procesal civil. Pero entonces, claro, no recuerdo ningún artículo tipificado de que el curanderismo esté prohibido. No está prohibido. De hecho, aquí no está prohibido y algunos he mirado a ver si había alguna condena, y he encontrado condenas, sí, pero condenas porque han estafado a los que han ido, a una persona tenía ahí dificultades mentales, bueno, suficiencia mental, y le han hecho hacer unos gastos, otro le hizo una imputación ahí por lesiones, pero no está tipificado. Entonces lo único que hay que hacer es, se le puede condenar por intrusismo en la medicina, pero
Aquí ninguno dice que es médico, ¿eh? Ninguno dice que ejerce la medicina. Como no ejercen la medicina, pues no se les puede procesar. Entonces, mi pregunta vendría ahora, ¿por qué delito tipificado solían ser condenados estos curanderos? ¿Por intrusismo en la medicina? Esa es mi pregunta. Gracias. No, muchas gracias a usted. Adelante, Astrid, quedan 5 minutos, si podés contestar la pregunta en 5. Sí, le contesto ahora. En realidad, en la legislación se habla de curanderismo, del curanderismo del tipo español, de lo que ustedes denominan curanderismo. En un principio en 1870, porque una de las no se habla de ejercicio ilegal de la medicina, se habla del ejercicio del curanderismo, es decir, de alguien que ejerce una práctica médica sin titulación. Esa es la tipificación en 1877, en 1870-77. Después, cuando uno avanza en la legislación, directamente aparece ejercicio ilegal de la medicina, independientemente de que la persona se autoperciba o se autodenomina médico o no. Si realiza una práctica que se considera médica para curar o aliviar algún padecimiento, automáticamente cuando se ejerce la denuncia se le dice ejercicio ilegal de la medicina. Tiene que ver con la definición de medicina que se emplea a fines del 19 e inicios del 20, que lo que busca en realidad, y esto tiene que ver con un fuerte, como diríamos hoy en día, lobby de la corporación médica, particularmente aprovechando el periodo de epidemias en la Argentina, bueno, en la región pampeana, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con una consolidación de su saber. Entonces ellos lo que señalan y son fuertes lobistas en la sanción de la ley para que aparezca ejercicio ilegal de la medicina. No interesa si uno le tira el cuerito, le mide el empacho, como diríamos aquí, le da una pócima o hace pases mágicos o directamente hace imposición de manos. Toda aquella persona que señale que con eso puede aliviar, curar o algo puede ser acusado de ejercicio ilegal de la medicina. No de usurpación de título, que es otro tema, que eso es otra cuestión. Usurpación de título vendría a ser cuando yo directamente digo que soy médico y no lo soy, o que soy doctora en, no sé, en química y no lo soy, etc. Esa es otra tipificación criminal. Pero ejercicio ilegal de la medicina es todo aquel que ejerce el arte de curar, y aparece mucho la palabra arte de curar, con una reminiscencia de lo que tiene que ver del renacentismo europeo, del arte de curar frente a otra persona. No sé si le contesté la pregunta, Salvador. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Salimos de este Zoom y volvemos a entrar para hacer más preguntas y comentarios. Nos vemos en unos minutos. Salve pasado, Viviana. Hola, Gracias. ¿qué tal? Entonces, continuamos con la segunda parte de esta presentación de la doctora Astrid Daur. Había una mano levantada de Margarita Gentile. Margarita, te doy el uso de la palabra. Te pido que la pregunta sea muy concreta y le pido a Astrid que también la respuesta sea concreta y breve para que puedan preguntar todos. Adelante. ¿Sabés desmutearte? Ahí está. Adelante. No, no se te escucha. No, Margarita, no se te escuchan. Tenés cerrado el micrófono. A ver ahora. Tenés un problema con el micrófono, Margarita. Lo tenés abierto, pero algo está funcionando mal en tu micrófono. Así que mientras tratás de solucionarlo, le vamos a dar el uso de la palabra a alguien que esté levantando la mano. Bueno, no veo ninguna mano levantada. Entonces, mientras vos, Margarita, solucionás tu problema, quería hacerle algún comentario o alguna pregunta a Astrid. Algo muy interesante y algo que siempre decimos los historiadores del derecho, que convivimos con los que hacen historia social y que trabajan sobre expedientes judiciales, es cómo
utilizando la misma fuente, nuestras miradas son distintas, porque si yo hubiera analizado el expediente que miró Astrid, yo hubiera mirado y hubiera prestado atención a otras cosas. Hubiera mirado, por ejemplo, qué pena se le aplicaba a los condenados. Hubiera mirado, por ejemplo, si el expediente se desarrollaba con citación del demandado o no. Hubiera mirado qué medios probatorios se utilizaron. Entonces, esto nos da la pauta de que el historiador, como es Astrid, mira ciertas cosas y el que viene del derecho mira otras cosas. Y nosotros todos nos retroalimentamos. Yo necesito de la mirada de Astrid porque no tengo los elementos que tiene Astrid y Astrid a su vez necesita de los elementos que yo analizo. Entonces te consulto si pudiste ver, aunque sea tangencialmente, estas cuestiones que yo te estoy preguntando cuando vos miraste los expedientes. Ahora, Margarita, después te leo la pregunta que hiciste por el chat. Astrid. Sí, respecto a lo que vos señalás, Viviana, sí lo vi. Vi lo del tema de las penas, de si les daban pena o no, de cuánto, muchas veces tiene que ver con una multa, si es reincidente con pena de cárcel, eso también aparece en la legislación de 6 meses a un año. Me fijaba el tema muchas veces, esto es una infidencia, yo quería escuchar la voz, yo pretendía hacer la voz del curandero y me di cuenta, yo no veo la voz del curandero, yo veo la voz del curandero mediado por el agente judicial. Entonces yo trabajo con mediaciones. Y sí era interesante ver las diferentes justificaciones por parte de los acusados, las justificaciones de los testigos y de los que buscaban directamente el servicio de estos personajes y al mismo tiempo los alegatos de los fiscales, apoyados muchas veces por los propios médicos, directamente basándose en doctrinas relativas a lo que tiene que ver con la medicina, no tanto a lo judicial, sino más que nada a un discurso de época que mediaba con lo que tenía que ver con la medicalización. Son cosas en las que me centré, pero en este momento las toqué un poquito más tangencialmente, pero es verdad que una misma documentación puede ser vista de diferentes maneras de acuerdo al objetivo con el cual uno va a abordarla. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a leer la pregunta de Margarita Gentile, de Buenos Aires, que está, a ver, Sí, sí, ¿la podés ver? si me pregunta por la época, si alguno de los casos que viste se hace mención a la higiene, se los acusa de no aplicar las reglas de higiene. No, no de las reglas de higiene no aparece. En los que yo vi, no. Directamente se los acusa de ejercer ilegalmente de la medicina. Si bien es cierto que es el periodo fuerte del higienismo, del desarrollo del higienismo y de la lucha contra las epidemias, no. No, en ningún momento se les dice no aplican la higiene. Por el contrario, algunos dicen que debido a la escasez de médicos y a las epidemias, fueron autorizados a desarrollar su actividad para preservar la salud de la población, pero no hablan de higiene. Muy bien, muchas gracias. Rodrigo, te concedo el uso de la palabra. Identificate, por favor, o decí tu nombre y apellido para poder hacer la pregunta. Hola Viviana, hola a todos los demás. Yo soy Rodrigo Dantas Valverde, he escrito mi nombre en el chat. Ocurre que no logré acceder la manera de cambiar el nombre acá en el Zoom. Me parece que la plataforma no tiene cómo hacerlo por la plataforma, tiene que hacerlo por otra manera. Entonces, Lo tenés que hacer antes de entrar. perdona. Sí, sí. Me parece que se ha registrado mi nombre como estaba antes, entonces por Mm. eso no está por completo, pero ahí están mis apellidos. No sé si Leandro ya lo has visto, si no, Acá, puedo lo estamos, escribirle otra vez. lo estamos viendo en el chat. Rodrigo, ¿de dónde sos? Soy de hoy hablo de Puerto Alegre, donde estoy viviendo, pero hago hoy mi investigación en el máster en la Universidad de São Paulo con el profesor Samuel Barbosa. Y conocí a Ezequiel Abásolo en una disciplina que he cursado junto a Samuel. Y bueno, hoy en mi investigación del máster estoy estudiando las drogas, o como anacrónicamente se puede decir, ¿no? En la época no eran así llamadas las drogas, más como sustancias venenosas. Y bueno, a menudo la regulación
del uso de estas sustancias tiene mucho que ver con curanderismo, con las artes de curar. Entonces, mi primera pregunta para Astrid es si usted ha encontrado por el camino de tu investigación algo que ver con la regulamentación del uso de las sustancias. ¿El curanderismo estaba de alguna manera asociado a eso? Y una segunda pregunta, nomás, si las normativas, la normatividad involucrada con el curanderismo, si tenía que ver con un aspecto nacional o más local, qué tipos de leyes se relacionan con el tema en tu investigación. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Rodrigo. Sí, respecto a la primera pregunta, sí, incluso legislativamente ya en la ley de 1870, perdón, aparece un capítulo sobre la farmacia. Vos tenés que tener en cuenta que la legislación sobre farmacología y farmacia ya es de más de 1880-1890, que coincide con las creaciones de la Facultad de Farmacología, tanto en Buenos Aires como en la Ciudad de La Plata. ¿Y por qué te digo esto? Porque hasta el momento la farmacia, hasta ese momento era una subsidiaria y una hermanita menor de lo que es la medicina, e incluso ni siquiera tenían una facultad. Posteriormente, sí, mediante una lucha por parte de los farmacéuticos, se las divide como dos disciplinas completamente distintas y aparece mucho el tema, sí, no tanto de los farmacéuticos, sino de los boticarios. Aquí en Argentina existe hasta tanto se se cree la Facultad de Farmacología, los boticarios o idóneos, que son aquellos autorizados para poder desarrollar drogas o medicamentos de acuerdo a las prescripciones de los médicos. Y eso abre otro capítulo que tiene que ver con el tema de el desarrollo de la farmacéutica en la Argentina y de las diferentes, lo que hoy diríamos vademecums, o de las diferentes escuelas farmacéuticas. El tema de tratar de unificar una farmacología, porque había médicos que recetaban por farmacología alemana, otros española, otros británica, otros escocesa, y eso también traía un conflicto hacia el interior de la disciplina porque venían de escuelas distintas. Eso se va a tratar de solucionar y se logra solucionar hacia fines del siglo XIX e inicios del XX. Por eso en el PowerPoint aparecía Domínguez, que es uno de los padres de la farmacología argentina, y él aboga por la creación de una farmacología nacional, que tiene que ver también en consonancia con el nacionalismo de la época. Y la otra pregunta respecto a la legislación, no hay una legislación a nivel nacional hasta 1890 sobre el ejercicio de la medicina, que en realidad lo que es una copia de la legislación de la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver también con que Argentina está en un proceso de institucionalización. Yo hablé del ejercicio de la medicina, pero tanto la construcción del Poder Judicial, la construcción de los diferentes poderes e instituciones arrancan en sí en Argentina a partir de la década del 60 y culminan hacia fines del siglo XIX, lo cual lleva también a que algunas cuestiones normativas recién se cristalizan, incluso en el siglo XX, como es el Código Penal, el 1921, donde ahí aparece tipificada el ejercicio ilegal de la medicina, directamente. Pero es un proceso paulatino. Normalmente en principio fue la provincia de Buenos Aires la que sanciona, y después la misma ley es un copie y pegue en la ley nacional. Después sí va a haber sanciones por parte de la nación de diferentes leyes, pero en principio es provincia de Buenos Aires y después a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias. Más preguntas. Mientras veo si hay más manos levantadas, yo te quería hacer un comentario. Estas cosas que vos dijiste sobre el expediente, por ejemplo, que el expediente da cuenta de un conflicto, es algo que se ve en los expedientes de todo tipo. Esto que vos comentaste, obviamente, hay un subregistro porque a lo mejor había más curanderos, pero ¿qué curanderos se veían? Se visibilizaban aquellos curanderos alrededor de los cuales existía algún conflicto. Los demás
no estaban, o tal vez sí podrían aparecer si estaban identificados como tales en el censo de 1880, por ejemplo. Ahora, también es muy interesante hacer un paralelismo entre lo que vos viste en este tipo de expedientes y lo que se ve, por ejemplo, en los expedientes de familia, porque todos los actores y demandados están mediatizados por las voces de los abogados, los fiscales, los jueces. Es decir, que en el caso de los pleitos por cuestiones de familia, las mujeres, por ejemplo, consiguen tener una voz que es la voz de los fiscales, de los jueces, hasta cierto punto, ¿no? Porque obviamente no expresan todo lo que quisieran porque están justamente mediatizados por estos funcionarios. Entonces, esto que vos viste para los expedientes sobre el ejercicio ilegal de la medicina, lo vemos también en los otros expedientes. Así que me parece, no sé si querés agregar algo sobre ese tema, pero cuando yo te escuchaba, esto me llevaba a cuando yo miraba los expedientes de derecho de familia, de cuestiones de derecho de familia. Sí, exactamente, es así. Además hay que tener en cuenta que un expediente es un tipo de texto, con con un objetivo, con una asertividad que no necesariamente es la que nosotros buscamos o pretendemos encontrar. Vuelvo a lo mismo, yo en principio dije voy a encontrar la voz del curandero, y digo, no, no es la voz del curandero, es la mediación de su testimonio a través de agentes en este caso judiciales. La pregunta sería, muchas veces diríamos, bueno, todo lo que el curandero testimonió o los testigos señalaron fue plasmado, exactamente todo, qué modificaciones, eso no lo podemos saber. Sí uno puede encontrar patrones, si nos podemos analizar quiénes son los jueces, quiénes son los fiscales, quiénes son los abogados, o los redactores, los escribas dentro del juzgado, uno puede encontrar ciertas líneas de puntos de contacto que uno diría, bueno, esto está estandarizado y se puede sacar, bueno, no sé si esto lo dijo el curandero o en cierta forma no digo tergiversar, sino que lo interpretó de esta manera el agente judicial. Y eso es la limitación con la cual contamos cuando trabajamos, Muy que es bien, una limitación, sí, sí. sí. La limitación que vos decís es cuando uno elige una determinada fuente, en este caso, el Sí, 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 expediente sí, sí. judicial, Toda documentación tiene diríamos, sus pros y sus contras, tienen sus límites. tal cual, Vuelvo a lo mismo, se producen con un objetivo determinado. tal cual, También la otra, pero la ventaja que uno dice, bueno, no puedo tener el testimonio directo, pero si no, no tendría testimonio de este tipo de situaciones. tal La cual. documentación judicial, a diferencia de otro tipo de documentaciones, para los que hacemos historia social, nos permite entrar desde un sector a lo que es la vida cotidiana, a la cotidianeidad de sectores poblacionales que no tienen la posibilidad de dejar un registro escrito, o si lo dejaron pudo ser perdido, y al estar salvaguardado en un archivo de índole estatal, podemos recuperar parte de las experiencias, prácticas, discursos de la época. Esa es la gran ventaja que tiene el expediente judicial, que no es solamente en mi caso para salud, se puede ver para familia, comercio, herencia, cuestiones más de índole criminal e incluso adicciones. Hay trabajos que han abordado lo que tiene que ver con la ley de profilaxis directamente, las profilaxis de las enfermedades venéreas, y ahí ver qué ocurre, qué es lo que está arreglado, pero también una cosa es la norma y otra cosa es cómo reaccionan los sujetos sociales ante la norma y qué argumentos dan para haberla violado o para haberla acatado. Y eso es lo interesante, es ver el juego que se da dentro de la sociedad y cómo los individuos responden a ese juego. Y cómo se aprenden muchos, especialmente los curanderos, se nota, aprenden a jugar con los intersticios legales, esos baches legales o el empleo de una palabra o no, la autodefinición de médico o no, cómo eso también en cierta medida les permite sortear por momentos lo que sería una condena. Tal cual, porque aparte es como siempre decimos nosotros los que venimos del lado del derecho. El derecho no es la ley, no es exclusivamente la ley. No, El derecho es no. la ley y es la realidad.
Entonces los expedientes judiciales dan cuenta de la realidad y ahí también está el derecho, ahí está el derecho, porque ahí se ve si se cumplía o no se cumplía, si se aceptaba o no se aceptaba. En la fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, hasta que desaparecieron los cabildos, tanto el Cabildo de Buenos Aires como otros cabildos que yo he estudiado, por ejemplo, siempre comento que yo trabajé el Cabildo de New Orleans en Luisiana, durante el periodo en el que estuvo el gobierno español, eran los que tenían a su cargo la supervisión de todas estas cuestiones. Entonces, te consulto si vos complementaste o tenés pensado hacer también un relevamiento tomando otro tipo de fuentes, como por ejemplo algún tipo de institución que reemplazara a los cabildos en esta tarea de supervisar el ejercicio de la medicina. Respecto a eso, perdón, como yo me metí más con segunda mitad del XIX y no tanto primera del XX, lo que existe es el Tribunal de el Tribunal de Medicina, y posteriormente lo que va a crearse con esta ley de ejercicio de la medicina es el Consejo de Higiene Pública. Ese es el Consejo de Higiene Pública que muchas veces publica sus denuncias en la revista de la Asociación Médico-Quirúrgica, que es la primera revista de los médicos de la provincia de Buenos Aires, y son ellos los que elevan, cuando uno mira muchas veces los expedientes judiciales, encuentra que algunos miembros del Consejo son los que elevan la denuncia ante la justicia. Porque, ¿qué ocurre? El Consejo de Higiene Pública tiene la potestad de sancionar con un monto pecuniario a aquel que ejerce ilegalmente la medicina, la, eh, la farmacia o boticarios, o aquel que incurra en algún delito relacionado con la salud, pero carece del poder de policía. Entonces, necesariamente debe recurrir a lo que es la justicia, en principio de paz, a menos que haya algún muerto, y si no, a la justicia del crimen. Yo, por ejemplo, trabajé todos archivos que tienen que ver con justicia del crimen, es decir, que hubo un duelo, perdón, un dolo, ya sea alguna herida grave o directamente una muerte. Es- no me metí con la justicia de paz. Y eso es lo que permite ver es la construcción de los diferentes estamentos y mecanismos de regulación. Muchas veces ocurre que el Consejo de Higiene Pública hace la denuncia y la justicia directamente desestima la denuncia. Entonces ahí se ve directamente las contradicciones entre dos organismos del Estado, porque son dos organismos del Estado, uno compuesto por lo que son los especialistas en materia médica, porque son médicos, y por el otro, el juez, que es un lego en derecho y señala, acá no hay delito. Muy Y eso bien. se contrapone. Bueno, muchísimas Sí. gracias. Hay una pregunta de Carlos Constella. También, Carlos, ¿qué tal? Me alegra mucho verte, bienvenido. Hacé la pregunta cortita y la respuesta cortita de Astrid. Sí, es una aclaración más que nada. El Código Penal argentino, el primer código, es del año 1887, que es cuando se adopta el Código Penal de la provincia de Buenos Aires que había hecho Carlos Tejedor. Y casualmente lo tenía acá en la mano, el viejo código, y busqué si existía una penalización al ejercicio ilegal de la medicina, al curanderismo. No, en absoluto. Pero curiosamente, en los últimos cuatro o cinco artículos del código, bajo el título Delitos contra la Salud Pública, hay una referencia muy detallada, por supuesto, porque comprende uno, dos, tres, cinco artículos vinculados a la venta de sustancias que puedan llegar a provocar un daño. ¿No es cierto? Es decir, ese aspecto está previsto, pero el ejercicio legal de la medicina no está considerado. Seguramente por aplicación de aquella ley que nos decía Astrid de 1870 de la provincia de Buenos Aires, que estaría en vigor. Pero aclaraba esto, es decir, que en el primer Código Penal argentino no está previsto el ejercicio legal de la medicina. Eso era Claro, yo todo. lo que Gracias. le agradezco, Carlos, la aclaración. Yo me centré más que nada cuando miraba la legislación, más en el de 1921, donde sí aparece el ejercicio ilegal de la medicina tipificado. No, por eso no hablé del de Tejedor, porque como aparece el ejercicio ilegal, en el de 1921 sí. Yo coincido con usted, probablemente tiene que ver con que ya había
una legislación precedente y no consideraron tal vez tipificarlo. El tema de las sustancias peligrosas tiene que ver mucho con el control hacia los boticarios y lo que vendría a ser los inicios de 1887 de las discusiones sobre lo que es el ejercicio de la farmacia, farmacología y demás, y la puja del poder que también hay por parte de una corporación farmacéutica, de farmacéuticos cada vez más fuerte, para intentar regular su situación y al mismo tiempo no ser aquellos que, para decirlo vulgarmente, pagaron los platos rotos, porque por las prescripciones que ellos daban cuando algunos personajes decían, yo lo prescribí a través del boticario, este boticario me lo dio, para evitar directamente una cuestión más que nada de responsabilidad penal. Bueno, muchas gracias. Ahí hay 2 comentarios o 2 preguntas por el chat. Te pido que las contestes Sí, y lo de vamos a, brujería o y vamos a ir chamanismo no hay. cerrando. Sí, no, no aparece el término, algunas veces aparece un término de brujería en los de 1869, pero ya no se habla de brujería, por lo menos para provincia de Buenos Aires, o chamanismo. Sí aparece el término de brujería, hechicería y demás en los expedientes que se corresponden a la etapa colonial, por ejemplo, en la cual ha trabajado arduamente Judith Faberman para la región del Tucumán, pero no para este momento. Sí, muchas veces en otro tipo de discursos que no son los judiciales, sí aparece la brujería, porque esto equivale a brujería, como una forma de denostación, pero no en el expediente judicial. Muy bien. Y creo que hay otro comentario, otra pregunta. No, 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 ya sé, brujería no es lo mismo que chamanismo, son dos cosas diferentes. El chamanismo es una práctica que se desarrolla en ciertas sociedades, particularmente tribales, que pueden ser tanto europeas, asiáticas o americanas. La brujería es el término que se le da desde el derecho castellano en su momento a cualquier tipo de actividad que choca contra los designios en buena forma de una institución como es la Iglesia Católica. El trabajo de Ginsburg sobre historia nocturna, el vuelo de las brujas y demás, lo muestra claramente. Cómo prácticas en un momento chamánicas fueron asimiladas a brujerías o rituales de fertilidad. Bueno, muy bien. Bueno, no veo más preguntas y también se nos está acabando el tiempo. Así que, Astrid, yo te agradezco muchísimo, muchísimo tu presentación. Vos sabés que nosotros subimos todo a nuestro canal de YouTube. Ya tenemos casi 800 seguidores en YouTube y tenemos más de 155 videos de historia del derecho subidos. Así que quienes no te han podido ver hoy, como por ejemplo Magdalena Mañeres, que está en Cuba, y que Ah, Magdalena fue profesora mía. por eso ella te quería ver y no se pudo conectar, no sabe por qué, no pudo entrar, bueno, cosas que pasan. Va a poder ver tu exposición por YouTube, y el doctor Ezequiel Abasolo, que también creo que se ha disculpado, que no pudo Sí, estar sí es. presente. Así que bueno, te agradezco muchísimo, No, a ustedes la oportunidad. quédate cerca de nosotros, y agradezco a todos los presentes y nos estamos viendo la semana que viene. Chao. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.